Buenas, Grupo, buenas tardes, que Dios los bendiga, buenas noches para los que nos están viendo en otro horario, buenos días. Ivoncita, como siempre, por favor, me regalas la oración de bienvenida. Claro que sí, buenas tardes, Padre Santo, Señor Jesucristo, te damos gracias por tu Espíritu Santo, el que revela, Señor, el que nos muestra a través de tu palabra, Jesús, todo lo que necesitamos aprender para movernos en este mundo espiritual y en este mundo físico, Señor. Te damos gracias, Señor, por estas clases. Bendecimos, Jesús, a mi tía Liliana, Señor, para que tú la pongas, Señor, en los espacios, en los sitios en que ella pueda enseñarle a otros, Señor, y que pueda haber un reconocimiento de Jesucristo en los corazones de las personas que todavía no lo tienen, Señor, a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos a cada una de las personas y familias que están escuchando y viendo estas enseñanzas. En el nombre de Cristo Jesús y con la unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gracias, Ivoncita. Entonces, chicos, estamos en nuestra clase número 49. Las personas que quieran recordar o quieran oír por primera vez las 48 clases anteriores, recuerden que simplemente entran a YouTube, ponen Liliana Parga y ahí encuentran todas las clases. Gracias por todas las personas que me escriben en el email haciendo preguntas, comentarios. lilipargas@yahoo.com, por ahí nos podemos ver. Estamos haciendo un estudio de los libros del Nuevo Testamento, ya estudiamos los evangelios, estudiamos el libro histórico y estamos en las cartas paulinas. Estamos viendo Primera de Corintios. Como siempre, hagamos un pequeño resumen de la clase anterior, muy pequeñito para ponernos en contexto, para que a veces no se nos olvida, nos despistamos un momento, entonces volvamos a recordar lo más importante de hace 8 días. Recordamos que Pablo entonces le está escribiendo una carta a la iglesia cristiana que se encuentra en la ciudad de Corinto, una ciudad muy difícil porque es totalmente pagana, y Pablo se entera que están habiendo problemas dentro de la iglesia y empieza a dar una serie de enseñanzas, sobre todo el desafío de aplicar la disciplina, porque se entera que hay algunos problemas de inmoralidad sexual y Pablo empieza a enseñar sobre la importancia de la santidad dentro de la iglesia. Nos recuerda Pablo que nosotros vamos a ser jueces tanto para los ángeles caídos como para los inconversos y que por lo tanto nosotros tenemos la facultad de juzgar gracias a la obra del Espíritu Santo que hace en nosotros. Aquí entonces se desbarata ese mito de utilizar esa frase de que no juzguemos de una manera sin tener en cuenta el contexto. Cuando la Biblia nos dice que no debemos juzgar, se refiere a las motivaciones por las cuales las personas hacen las cosas, porque solamente Dios conoce el corazón de las personas y sabe el motivo por el cual una persona actúa de una manera o de otra manera. Es en eso que nosotros no tenemos derecho a saber cuál es la motivación, pero en cuanto al acto en sí, Dios nos ha capacitado, recuerden ustedes, que confrontar no es lo mismo que juzgar. Y nosotros somos atalayas para que podamos ayudar a nuestros hermanos que están pecando o que se están yendo por el camino incorrecto, para que se arrepientan y vuelvan por el camino que es sin ofenderse, sin dañar amistades. Y lo mismo, cada uno de nosotros tenemos que estar preparados para recibir con madurez cuando otra persona nos confronta o nos dice que estamos haciendo algo mal, porque todos los días, todos nosotros la embarramos. Pecamos de todas las maneras y precisamente Dios nos tiene a los unos y a los otros como afiladero, como cuchillos para afilarnos y poder cambiar nuestro carácter, nuestro temperamento y para hacernos cada día más al Señor Jesucristo. Entonces, pilas con lo de saber confrontar y también dejarnos confrontar. Pablo lo que les está diciendo es que todos esos problemas que se están viviendo dentro de la iglesia se deben solucionar dentro de la iglesia. La ropa sucia se lava en casa, como dice el refrán popular. Y está hablando de que se debe cuidar absolutamente todas las áreas y todos los aspectos de la santidad de una persona, que debemos tener cuidado con aquellas cosas del mundo que se están metiendo a la iglesia. Y da una lista
de las cosas que nosotros debemos tener muy presentes para no cometerlas. Dice, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esta no es la única lista de pecados que existe, pero es una lista que de pronto se repite mucho en las personas así sean cristianas, y por eso Pablo está diciendo, cuidado con que estén cometiendo estos pecados. Recuerde que nosotros ya hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo y esa sangre nos ha santificado. La palabra santo significa que hemos sido apartados, hemos sido separados del mundo y del pecado, y por eso somos justificados, no porque nosotros tengamos méritos, sino que Jesucristo, el único que ha permanecido justo, nos pone ese manto de justificación para que podamos tener una relación nuevamente con Dios Padre, y todo gracias a Jesucristo. Mire todas las enseñanzas que Pablo pudo dar a partir de esos problemas que se están viendo dentro de la iglesia. Y vimos este versículo que dice, todo me es permitido, pero no todo conviene. Les recuerdo que la frase todo me es permitido no significa aquellas cosas que ya explícitamente se prohibieron en la Biblia. Los mandamientos y todas las prohibiciones explícitas de la Biblia, pues no están en la frase todo me es permitido. Aquellas cosas que explícitamente no están prohibidas, pues me dice Pablo, todo me está permitido, pero ojo, porque no todo me conviene. Y también utiliza otra frase muy profunda, todo me está permitido, ojo, pero no dejaré que nada me domine. Entonces, hay muchas cosas que yo puedo hacer que me están permitidas, pero tengo que tener cuidado si me conviene hacerlas, y lo más importante, si está permitido que yo lo haga y no hay problema con que yo lo haga, tengo que tener cuidado de no dejarme dominar absolutamente por nada. Pablo entonces después habla del valor de la intimidad en una sola carne y nos explica que cuando se tienen relaciones sexuales en un acto físico ocurre algo maravilloso, sobrenatural. Dos personas se juntan físicamente y espiritualmente se vuelven una sola carne, y empieza a dar una larga explicación de por qué es tan importante valorar la intimidad sexual y no pensar que es simplemente como los animalitos, pura hormona y por instinto, porque en los seres humanos ocurre algo maravilloso cuando hay una relación sexual. Y Pablo empieza a dar una gran explicación de eso, y por eso dice, huyan de la inmoralidad sexual. Es muy difícil después de cierto límite parar las hormonas. La carne es mucho más pesada que el espíritu, muchas veces más débil el espíritu que la carne, y por eso Pablo dice, la única solución es huyan de la inmoralidad sexual, porque después de que sean tentados y pasan un límite, no van a retroceder y van a caer en pecado. Y nos dice que esto ocurre porque somos templos del Espíritu Santo. En el momento en que decidimos aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo empieza a vivir en nosotros, y por eso es doblemente la purificación de nuestro cuerpo. Y también da una cantidad de enseñanzas sobre, recuerdan ustedes, que es mejor ser soltero o casado, y aprendimos que Pablo definitivamente es un defensor de la soltería, y habla pues de las bendiciones que trae estar casado, pero también de las bendiciones que trae la soltería. En resumen, a los solteros, tanto Dios como Pablo aconseja a los solteros y a los viudos que si no tienen el don de continencia, es decir, si no tienen esa capacidad para no tener relaciones sexuales y vivir santa puramente, que mejor se casen, porque es mejor casarse que estarse quemando de pasión. Es decir, si no tienen el don de continencia para no tener relaciones sexuales, cásense, porque de lo contrario van a estar pecando, porque eso es muy difícil. Ya a los casados les dice que no se separen, y si se separan, quédense sin casar o reconcíliense con su esposa. También aprendimos de Pablo esas bendiciones por ser soltero, y Pablo dice, mire, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos y yo quiero evitárselos. Realmente Pablo pues está hablando con mucha sabiduría y está mostrándonos un mundo que es difícil a veces que nosotros nos demos cuenta, porque aparentemente la mayoría de los matrimonios están bien, pero por dentro están viviendo un infierno. Entonces Pablo dice, mire, enfoquen su mirada en Dios, pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra.
y da mucha curiosidad porque él dice que es mejor que ya estemos concentrados en las cosas de Dios, porque este mundo como lo conocemos está por acabar, dice Pablo, porque ya viene el Señor Jesucristo a restablecer todo como estaba antes del pecado. Pablo dice que estamos cerca y eso lo escribió hace 2000 años. Entonces es para que nosotros verdaderamente reflexionemos, porque si estábamos cerca hace 2000 años, ¿qué diremos hoy en día? Pues realmente sí estamos a las puertas de la venida del Señor Jesucristo, gracias a Dios. En resumen, Pablo dice, casarse está bien, no casarse está mejor, porque cuando no se tiene ese compromiso del matrimonio nos podemos dedicar mucho mejor a las cosas de Dios. Bueno, entonces aquí comenzamos nuestro estudio del día de hoy. Estamos en Primera de Corintios, capítulo 8, versículos 1 3, que dice, me refresco la gargantita. Acá se presenta otro problema. Ya vimos que el primer problema fue el de la división, porque unos estaban siguiendo a Pablo, otros a Apolos, otros a Pedro. El segundo problema fue el de la inmoralidad sexual por aquel hombre que estaba teniendo relaciones con su madrastra. Y aquí se presenta otro problema. Dice el pasaje, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo todavía no sabe como debiera saber, pero el que ama a Dios es conocido por él. Recuerdan que yo les comenté que había una serie de cartas que se estaban mandando entre Pablo y los corintios, donde la iglesia le estaba preguntando a Pablo sobre muchos temas. Y me gusta cómo Pablo no solamente aborda directamente el problema que están en ese momento incurriendo en la iglesia, sino que aprovecha para dar toda una instrucción, toda una enseñanza alrededor de ese mismo tema. Entonces aquí está hablando, le preguntaron seguramente qué hacemos con los sacrificados a los ídolos. Pero él antes de contestar le dice, mire, lo que decía el filósofo griego Sócrates, solo sé que nada sé. Está diciendo, mire, sin duda, el que cree que sabe mucho, en realidad no sabe nada. ¿Por qué está Pablo diciendo esta frase? Porque los judíos, que son los que están formando en este momento la iglesia cristiana, acuérdense que la iglesia cristiana se formó primero por judíos y gentiles por judíos, ellos estaban muy bien, sabían muy bien todo lo que tenía que ver con la idolatría, con los ídolos, porque todo eso se enseñaba en la ley. Entonces, todas estas ciudades que eran paganas, donde se adoraban a tantos ídolos, sacrificaban animales a sus ídolos con todas esas ceremonias religiosas. Acuérdense que siempre esos sacrificios a los ídolos tienen una connotación demoníaca. Entonces, esa carne después la vendían en las carnicerías. Entonces, ellos estaban preocupados de que si debían o no podían comer esa carne que sabían que estaba consagrada a los ídolos. Entonces, Pablo lo primero que les dice es, yo sé que ustedes tienen mucho conocimiento de la ley, conocen muchas cosas, pero se van a dar cuenta que realmente no saben tanto. Jamás, jamás vamos a tener un conocimiento. Y Pablo entonces les está diciendo, miren, el conocimiento por sí mismo envanece, pero el amor edifica. En otras palabras, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, pues supuestamente entre más sabemos, más respetados somos, más nos consultan, mejor podemos hablar. Pero Pablo dice, es el amor lo que fortalece a la iglesia. Entonces, no vale más aquí en la iglesia el que más conocimiento tenga, sino aquella persona que sepa transmitir sus conocimientos y ponerlos en práctica cuando prima el amor. Conocimiento es valioso, pero no es lo más importante. Lo más importante es el amor. Entonces, pasa Pablo. Bueno, entonces hablemos de lo sacrificado a los ídolos. La pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecido a ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Los judíos sabían perfectamente que no podían comer carne que estaba sacrificada a los ídolos. Pero entonces aquí Pablo empieza a hacer una enseñanza nueva. De modo que en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios, pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre de quien todo procede
y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Pablo les está diciendo, nosotros sabemos, hemos estudiado toda la vida que no se debe adorar, no se debe tener ídolos, que al único que se debe adorar es al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Pero nosotros ahora, como tenemos al Espíritu Santo, les está diciendo Pablo, sabemos que un ídolo realmente no es nada en el mundo, porque nosotros tenemos la certeza y sabemos que hay un solo Dios. Entonces ustedes no se preocupen porque a lo que llaman ídolos y señores todas las demás personas realmente no es nada, no son nada, no nos pueden hacer nada. Nosotros sabemos y seguimos al único Dios verdadero, que es el único que tiene poder sobre todo y sobre todos. Y ese Dios es un solo Dios, pero tres personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fuera de ellos, aunque piensen que hay muchos ídolos y muchos señores, ninguno de ellos tiene ningún poder sobre nosotros. Entonces no hay problema ya eso de que los sacrificaba a los ídolos, pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que cuando comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificado a un ídolo, su conciencia se contamina por ser débil. Pero lo que comemos no nos acerca a Dios, ni somos mejores por comer, ni peores por no comer. Le siguen dando tanta importancia a los ídolos que es casi como seguir idolatrándolos, porque les da miedo comer la carne que ha sido sacrificada para ellos. Pero realmente eso no es así. Un ídolo no es nada, no existe. Entonces, darle importancia al ídolo es como reconocer si él existiera. Eh, Cristo nos da libertad precisamente, nos quita esas cadenas que la ley ponía y todas esas reglas y todas esas enseñanzas de no comer, de no vestir. Ya Cristo nos ha quitado esas cadenas de la ley y nos da libertad. Entonces aquí Pablo empieza a hacer una diferencia para que cada uno de nosotros pensemos, ¿qué tan débil es tu mente? Nosotros, gracias al Espíritu Santo, ya podemos ir madurando espiritualmente y debemos dejar de estar pensando como niños. Entonces, aquellas cosas que nosotros conocemos como legalismos, cómo nos debemos vestir, que no te puedes poner pantalón, que no te puedes maquillar, que tantas cosas que no se pueden hacer, ya no podemos estar pensando así. Eso es de gente débil espiritualmente. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles, porque si alguien de conciencia débil te ve a ti que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos. Entonces ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás para no hacerlo caer en pecado. Esto es muy fácil de entender. Si para ti hacer algo es pecado y tú lo haces, estás pecando. Es cuestión de conciencia. Nosotros en la libertad que nos da Cristo, ya sabemos que Dios bendijo todos los alimentos y no hay pecado al comer cerdo o al comer ciertos alimentos, porque nosotros ya somos maduros y sabemos la libertad que Cristo nos ha dado y que nosotros llegamos al Padre no por lo que comemos o no comemos o por lo que nos vestimos o no vestimos o por el día que guardamos o el día que no guardamos. No llegamos al cielo por las obras, llegamos es por la fe en Jesucristo. Eso es madurez espiritual, saber que lo que me dio la salvación fue mi fe en Jesús y no cualquier cosa que yo haga. Sin embargo, hay personas que todavía no han entendido esto y por eso Pablo dice, pilas, ya que tú tienes el conocimiento y tienes tan claro cómo se recibe la salvación, en todo caso no hagas tropezar a un hermano tuyo que todavía tiene esa conciencia débil, que todavía es un bebé espiritual. Entonces empieza a dar una explicación entre los fuertes espiritualmente y los débiles espiritualmente. Hay una correlación entre la madurez espiritual y el tiempo que uno le dedica a la oración y al estudio de la palabra.
Y pues por lo general, entre más tiempo uno haya sido cristiano, se supone que uno debe ser más maduro espiritualmente. Entonces, aquellas personas que acaban de entrar al cristianismo son inmaduros espiritualmente, son unos bebés y todavía tienen muchas cadenas, aunque Jesús ya las rompió, pero ellos creen que están todavía atados a muchos legalismos que se tenían anteriormente a Cristo. Y por eso Pablo dice, tú que eres fuerte, tú que eres maduro, tienes que guiar con cuidado a los débiles para que ellos no pequen. Entonces, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles. Entonces, primero orar para que la persona madure y segundo explicarle con mucho amor a esas personas que las cosas que ellos hagan ya, nada de lo que uno haga va a lograr que Dios lo ame a uno más o que lo ame a uno menos. El amor de Dios es tan profundo y tan infinito que ya ninguna obra va a hacer que Dios me ame menos. Entonces tenemos es que explicar estas cosas a las personas que hasta ahora están entrando en el cristianismo. ¿Qué es una fe fuerte? Saber que Cristo me hizo libre y me dio todas las cosas y todo lo puedo en Cristo, que tengo esperanza y estoy seguro en Cristo. ¿Y que es una fe débil? Aquellas personas que dicen, ay, no sé qué comer, no sé si puedo, tengo temor, tengo dudas, no sé si esto está bien, mejor hago lo que me dicen los demás, ¿qué debo hacer? Que a todo momento está preocupado con lo que debe hacer. Entonces, esa es una fe débil. No soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor, aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes sí lo soy, porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor. Recuerde que se están intercambiando cartas y seguramente hubo un comentario del comportamiento de Pablo y nuevamente Pablo aquí está defendiendo su apostolado y su evangelio. Siempre recordándoles que él sí es un apóstol llamado directamente por el Señor Jesucristo. Esta es mi defensa contra los que me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente como hacen los demás apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor? ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? Empiezan a criticar a Pablo por la manera como está actuando. Recuerden que los enemigos del cristianismo, los enemigos del evangelio, cogen esa supuesta debilidad de Pablo de no haber sido uno de los apóstoles originales para poder decirle a las demás personas que esas enseñanzas de Pablo no son válidas. Y por eso él le toca constantemente estar defendiéndose. Seguramente en algún momento ayudan a Pablo económicamente y lo critican a Pablo por aceptar esa ayuda y por eso Pablo les dice, ¿cómo así? No tengo yo derecho. Y Bernabé, recuerden que Bernabé era un compañero de viaje de Pablo. Nosotros no tenemos derecho a recibir donaciones y a recibir ayuda de las demás personas, como como todos los demás apóstoles, Cefas, recuerden que Cefas es Pedro, y todos los demás hermanos del Señor. Aquí está hablando de hermanos de sangre. Recuerden que Santiago y Judas, hermanos de sangre que también escribieron en el Nuevo Testamento, son hijos de María y de José. Cómo ellos sí pueden ir acompañados con sus familias a los viajes, ir con sus esposas, con sus hijos y recibir donaciones y nosotros no. Sin embargo, y mire que lo critican a pesar de que Pablo, ustedes recuerden, él se sustentaba la mayoría de las veces solito. Entonces, la mejor defensa del creyente atacado por su fe en Cristo es su propio testimonio personal. Y por eso es que Pablo siempre se defiende recordándoles a las personas lo que él hace. Están hablando entonces del derecho al apoyo financiero y esto es un tema también muy importante para las personas que no conocen bien cómo funciona una iglesia cristiana, porque Satanás también se ha aprovechado de este tema para criticar a las iglesias cristianas. Es verdad que hay problemas en esa materia, pero no podemos generalizar. Pablo tenía por oficio fabricar tiendas de campaña y otros objetos de cuero que fue un oficio heredado de su familia. Y la mayoría de las veces recuerden que él siempre pagaba sus propios gastos. Él no aceptaba por lo general ayuda y cuando le daban ayuda mandaba esa ofrenda a la iglesia en Jerusalén, que era la más pobre en ese momento. Pero sin embargo, Pablo les recuerda, ¿qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos?
¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes o lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Y Pablo les da aquí una serie de ejemplos de cómo hay otros oficios donde las personas que están en esos oficios no se pagan sus propios gastos. Por ejemplo, ¿qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? En ningún ejército de ningún país del mundo le toca a los soldados pagar sus propios gastos. O dice que recolector de un viñedo, si tiene sed, no se puede comer una uvita. Nadie condenaría absolutamente eso. O una persona que está cuidando cabras, no va a tomar, o algún animal que dé leche, vacas, no puede tomar de la propia leche, pues claro que sí. Entonces, aquí está recordándoles algo que está inclusive en la ley de Moisés, en Deuteronomio 25:4. No le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Qué tal el propio buey, un buey arando y que le da hambre y no lo dejen comer del mismo grano que está trillando? Eso es absurdo. Aunque aquí no se está hablando, esta enseñanza no se dio por el animal, que sí es verdad, sino también por las personas que trabajan para el Señor. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material. Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Este es un mandato del Señor para que aquellas personas que critican tanto entiendan de una vez. Es verdad que existen pastores, hombres que no son de Dios definitivamente, que han utilizado algo tan hermoso como es la iglesia de Cristo para enriquecerse. Todas las iglesias que tienen que ver con la teología de la prosperidad son simplemente una cantidad de personas que se dicen cristianas, pero que no son cristianas y que se aprovechan de ovejas incautas, ignorantes, para enriquecerse en ellos mismos. Entonces, sí, es verdad que lo hay dentro del mundo cristiano, pero no podemos generalizar, y si nosotros miramos bien con el corazón en la mano, son la minoría. Entonces, así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Por eso las ofrendas y los diezmos que se recogen en las iglesias. Ahora, si tú dudas que en tu iglesia se esté utilizando las ofrendas y los diezmos de una manera correcta, pues vete de esa iglesia. Pero las iglesias cristianas de sana doctrina, por lo general, primero tienen todos los libros de contabilidad a la vista de los feligreses. Por ley, cuando una persona diezma, lo hace en un sobrecito donde pone su cédula, no como dice algunas personas, ay, para que el pastor se dé cuenta quién estás diezmando y quién no, y así favorecerlo o no. Eso es por ley que se tiene que poner la cédula. Y aquí bíblicamente se está comprobando que un pastor tiene todo el derecho de recibir un sueldo de lo que la feligresía ofrendamos y diezmamos. Y los gastos de la iglesia, una iglesia paga todos los servicios públicos, tiene empleados directos, tiene una cantidad de gastos que aquí nos está diciendo que quienes predican el evangelio vivan de este ministerio. Entonces, simplemente no estén en iglesias donde se estén robando la plata, pero sí es por conciencia y por amor el poder dar ofrendas y diezmar en una iglesia para que todos los trabajadores para el Señor puedan vivir de este ministerio. Pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos, dice Pablo, ni escribo de esta manera porque quiera reclamarlos. Prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo. ¿Cuál es ese motivo de orgullo? Que yo predico sin cobrar nada a cambio. Y de ahí sí yo me copio de Pablo también. Yo no pido plata absolutamente para nada porque me encanta que lo que yo recibí gratuitamente, la salvación,
poderlo dar también gratuitamente. Prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo. Sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el evangelio. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa. Pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar el evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Si algo no podían acusar a Pablo era que se estaba aprovechando de las personas para enriquecerse. Al contrario, había hecho de una norma de su vida no cobrar absolutamente nada, no recibir donaciones. Entonces, aquí hay una diferencia para que ustedes sepan bien de ese pastor, de ese instrumento que Dios ha escogido por amor a las ovejas, trabaja, y aquellos pastores asalariados que son impostores, que van es por la lana de las ovejas. Entonces, la sabiduría, discernimiento espiritual y la guía del Espíritu Santo es el que a las personas tienen que guiarlos donde que vayan a iglesias y a congregaciones donde verdaderamente haya pastores que los amen. A mí a veces no me da tanta rabia esos pastores impostores que en el nombre de Jesucristo y utilizando la iglesia cometen tantas fechorías, sino la gente ignorante que los sigue y que les cree sin leer las escrituras y sin saber exactamente cómo funciona la iglesia. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio para participar de sus frutos. Mire, Pablo definitivamente fue un ser extraordinario y la manera como Dios lo utilizó fue grandísima. Dice porque Pablo se hizo como cada uno de las personas que él iba conociendo, él iba actuando de esa manera. Pablo tenía el don de la contextualización. Sus métodos variaban en función de las personas a las que él quería alcanzar. Tenía tanto discernimiento y tanto don para él poder hablar el mismo lenguaje de las personas con las que se encontraba, se hacía como ellos. Habló a los filósofos con sabiduría, convenció a los judíos a partir de sus ritos, a los inmorales corintios les presentó solo la cruz de Cristo, y siendo judío se hizo gentil para alcanzar a los gálatas. Por eso es que él dice, mire, me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Cómo él se camuflaba según las personas que él hablaba, la misma imagen de esas personas, lógicamente sin cometer los pecados, pero hablando el mismo idioma para que las personas entendieran la importancia de la cruz de Cristo. No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Y aquí hace Pablo una bonita analogía, una comparación con la vida cristiana como con una carrera de atletismo. Entonces está diciendo, la vida cristiana es como si nosotros estuviéramos entrenando para una carrera de atletismo. Cualquiera que practica un deporte sabe que eso es así. El entrenamiento es algo duro, inclusive aquellas personas que las preparan para ir a olimpiadas o a competir internacionalmente, desde muy niños los ponen a entrenar, se privan de muchas cosas, de comidas, de diversión, de salidas, para entrenar, porque quieren ir a alguna carrera y el objetivo de esa carrera, lógicamente, es ganar. Y después de todos esos sacrificios y de todas esas privaciones, obtienen el primer premio y lo hacen
por un premio que es totalmente perecedero, totalmente temporal, una medalla que a los 5 años ya está cogiendo polvo o un dinero que ya no existe, en fin. Pablo está diciendo, si se sacrifican tanto por una carrera aquí en la tierra para obtener un premio que se va a acabar muy rápidamente, ¿cómo no nos debemos preparar nosotros y sacrificar en esta carrera cristiana cuyo premio va a durar toda la eternidad? Y pilas, esa carrera cristiana que nosotros estamos corriendo no es una carrera de velocidad, es una carrera con obstáculos. Es importante cómo empezamos, pero más importante es cómo terminamos. Por eso es que la vida cristiana tiene que estar tan pegadita de la mano del Señor Jesucristo, a toda hora escuchando la voz del Espíritu Santo, porque es muy fácil en esta carrera cristiana desviarnos de nuestro carril o tropezarnos con los obstáculos y no volvernos a levantar. Por eso Pablo dice, yo tengo que cuidarme también porque qué tal que yo los estoy entrenando a ustedes en esta carrera cristiana y al final yo quede descalificado. Entonces tenemos que estar muy conscientes de que es una carrera que es difícil, que es de sacrificio y que dura un poco de tiempo, lo que dure la vida de cada uno de nosotros. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Y Pablo le recuerda algo que los judíos cristianos saben muy bien, la vida de sus antepasados después de que Moisés los liberó de la esclavitud en Egipto. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? Dios manda a Moisés para que libere al pueblo judío que estuvo esclavo 400 años en Egipto. Y ellos empiezan su regreso a la tierra prometida para reconquistar esa tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, a la nación de Israel. Pero en el camino, a pesar de que Dios en el día mandaba una nube para que ellos estuvieran abrigados en esa nube les daba frescura en ese sol inclemente del desierto y por la noche era una columna de fuego que no solamente los alumbraba, sino que los calentaba en ese clima tan raro que es del desierto, que por el día hace mucho calor y por la noche hace mucho frío. Entonces, una nube les daba sombra en el día y en la noche esa columna de fuego los calentaba. Y el que estuviera debajo de esa nube recibía los beneficios que Dios les estaba mandando. Pero ellos fueron totalmente rebeldes a pesar de haber visto tantos milagros. Cada vez que se enfrentaban a un obstáculo, lo saltaban como un corredor en una carrera de obstáculos. Cuando se llegaron al Mar Rojo, Dios les abrió para que pudieran pasar en la arena seca. Cuando tenían sed, de las rocas brotaba agua. Y esto es muy bonito porque cada cosa por la que el pueblo de Israel, cada obstáculo y cada bendición por la que el pueblo de Israel pasó en el desierto, los 40 años que estuvieron dando vueltas en el desierto, representa algo de la personalidad de Jesucristo. Y fíjense que nos está hablando siempre que ellos tenían sed, iban a dónde? A la roca. Y por eso siempre se compara a Jesucristo como nuestra roca. El maná que recibieron del cielo, comida del cielo, representa también ese alimento espiritual. Jesús es mi roca y el alimento espiritual que nos da también el Espíritu Santo. Sin embargo, a pesar de ellos ver tantas cosas, tantas bendiciones, la mayoría de los israelitas que salieron de Egipto no llegaron a la tierra prometida. Murieron por el camino, por su pecado, se quedaron, no pudieron atravesar los obstáculos y no terminaron la carrera. Entonces, Pablo les recuerda que ya el pueblo había pasado por muchas cosas y no alcanzaron a terminar la carrera, que no vuelva a suceder también en esta carrera que es la vida cristiana. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos.
No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Recordándoles a la iglesia de Corinto todos los problemas por los que pasó el pueblo judío cuando salió de Egipto, nos está poniendo al tanto que nosotros estemos vigilando, que tampoco nosotros vayamos a cometer esos mismos pecados que cometíamos antes de tener al Señor Jesucristo. Como nosotros todavía estamos en el planeta Tierra que está bajo maldición, yo se los repito cada rato, y todavía tenemos este cuerpo, esta naturaleza pecaminosa que nos inclina a pecar, nosotros no podemos bajar la guardia. Tenemos que estar muy pilos para no caer en las tentaciones que día a día tenemos. Y lo primero que Pablo le recuerda es la idolatría, el pecado por el que más sucumbieron los israelitas y por lo que infortunadamente hoy en día tantas personas también se están alejando del cielo y van camino al infierno, la idolatría. También les recuerda pecados de inmoralidad sexual, inclusive en uno de esos más de 14,700 judíos murieron, se abrió la tierra y se los tragó a todos por esa inmoralidad sexual. Poner a prueba al Señor, cuando blasfemamos el nombre del Señor, cuando criticamos, cuando somos incrédulos, eso es poner a prueba al Señor. Y todos los habitantes que salieron de Egipto en algún otro momento de esos 40 años cometieron estos pecados. La murmuración habla que todos tenemos que orar y yo soy la primera que levanto la mano, Señor, perdóname, Espíritu Santo, ayúdanos. Todos los días le pido al Espíritu Santo, controla mis pensamientos, controla mis palabras, porque tendemos la mayoría de nosotros a criticar, a hablar de más, y yo soy la primera que le pido al Señor que me ayude y ustedes tengan también ténganme en sus oraciones. Entonces es una serie de pecados que Pablo nos dice, pilas, no podemos estar cometiéndolos. Todo esto le sucedió todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Mira, y a mí me da una ternura cuando todos estos personajes de hace 2000 años están diciendo que ha llegado el fin de los tiempos. Ellos ni se imaginaban, no se les pasaba por la mente que todavía tenía que pasar mucha historia por este planeta Tierra. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Uno de los versículos claves del cristiano. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Aquí Pablo nos está enseñando que cuando nosotros somos cristianos no es que no volvemos a ser tentados, al contrario, ahora tenemos más enemigos que antes y vamos a ser más tentados para que pequemos y no agrademos a Dios. Entonces, todo eso que vivió el pueblo hebreo, no solamente cuando salieron de Egipto, sino toda la historia de Israel, es una advertencia para nosotros. Mire esos ejemplos que a través de la propia carne del pueblo de Israel, de su corazón rebelde y duro, todo eso Dios permitió que sucediera y que estuviera escrito en la Biblia para advertirnos a nosotros, a la iglesia cristiana, que no cometamos los mismos errores que ha cometido el pueblo de Israel. Y dice Pablo, entonces hemos llegado al final de los tiempos. Todavía pasaron más de 2000 años. Vuelvo y les repito, si hace 2000 años era el final de los tiempos, en este momento estamos en lo último de lo último. Y la frase clave para todo cristiano, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Llegan momentos espirituales muy fuertes en nuestra vida, tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, que eso nos hace muy fuertes. Conocer la Biblia, conocer el manual de instrucciones es una de las claves para madurar y para ser fuertes espiritualmente. Pero Pablo está diciendo pilas. El hecho de que tú tengas conocimiento de la Biblia, que inclusive la trates de poner en práctica,
no hace que seas invulnerable a las tentaciones. Tenemos que estar siempre pendientes. Estamos en una guerra espiritual y tenemos que saber cómo funcionar en esa guerra, porque en cualquier momento nos pueden emboscar espiritualmente y si no estamos preparados, caemos en la tentación y pecamos. Entonces, nos está diciendo también que no nos preocupemos, que Dios es misericordioso con nosotros y que conoce el carácter de cada uno y Él no nos va a mandar tentaciones que nosotros no podamos resistir. Siempre Dios nos va a dar una salida a las tentaciones. Entonces, cuando estemos acorralados por una tentación, tenemos que mirar bien dónde está la salida para que corriendito, corriendito, encontremos, vayamos a esa salida de emergencia que nos saque de la tentación y no pequemos. Mire que el manual de instrucciones nos da todas las fórmulas. Por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Mire cómo repite nuevamente. Me dirijo a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que digo. Esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Y Pablo nuevamente vuelve a hablarnos de la idolatría. Huyan de la idolatría. ¿Por qué? Porque es uno de los pecados que más se repite en los seres humanos antes de tener a Jesucristo y después de recibir a Jesucristo. Se camufla también la idolatría que muchas personas ni siquiera saben que están practicando idolatría. Y lo más triste es todas aquellas personas que están incumpliendo el primer mandamiento. Idolatría es todo lo que le quita el primer lugar a Dios. No solamente es arrodillarse o tocar o besar o pedirle a una estatua hecha de madera o de cerámica o del material que ustedes quieran. Eso solamente no es idolatría. Todo lo que le quita el primer lugar a Dios se convierte en nuestro ídolo. Y lo que más tristeza da es aquellas personas que piensan que están agradando a Dios cometiendo actos de idolatría. Tenemos que orar mucho por estas personas, por su ignorancia, por su falta de madurez, que piensan que están agradando a Dios y están teniendo ídolos en su vida, en su corazón, y están practicando idolatría en todas las formas posibles. Y Pablo les recuerda, mire, es que ya Jesucristo con su sangre derramada, con su cuerpo, nos ha dado esa libertad y nos ha dado toda la capacidad para que nosotros dejemos todas esas cosas que practicábamos antes. Nosotros somos ahora un solo cuerpo, Jesús es la cabeza y cada uno de nosotros los cristianos formamos parte del cuerpo de Cristo. Consideran al pueblo de Israel como tal, no entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado. ¿Qué quiero decir con esta comparación? Que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo o que el ídolo mismo sea algo. No, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a ceros al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Mire esto tan impresionante. Detrás de cada ídolo hay un demonio. Y Pablo está diciendo, mire, ya dejémonos de engañar, por favor, ya dejen la inmadurez, ya dejen de practicar las cosas que no le agradan a Dios. Detrás de cada ídolo hay un demonio y lo que Pablo está diciendo, no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Cuando ustedes le están rezando a una estatua de cerámica, de madera, de lo que sea, le están rezando a un demonio. Dios dice en el segundo mandamiento que no nos debemos hacer imagen de absolutamente nada, de lo que haya en el cielo, ni lo que hay en la tierra, ni debajo de las aguas, ni en medio de la tierra. No debemos hacernos imágenes, ni inclinarnos, ni besarlas, ni mucho menos pedirles porque no son nada. ¿Sí? Bien que seguimos en el mismo tema de la idolatría. Entonces Pablo le sigue diciendo a los corintios, esos ídolos no son nada, pero pilas porque detrás de esos ídolos hay demonios. Entonces es un tema bien, bien profundo.
Todo está permitido. Mire que es impresionante cómo vuelve a repetirse este versículo. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Entonces, nuevamente nos repite que todo me está permitido, pero no todo es para mi provecho. Hay cosas que yo las puedo hacer, pero eh, ¿qué tanto provecho saco para mi vida espiritual? O sea, pierdo el tiempo haciendo, no es pecado, no es ilegal, no es algo malo, pero lo que estoy haciendo me está haciendo madurar espiritualmente, me está mejorando como persona, estoy dedicando este tiempo para ayudar a otras personas o simplemente de una manera egoísta estoy perdiendo el tiempo en cosas que no son provechosas realmente. Y eso es lo que Satanás ha hecho mucho en esta época. Eh, Ha utilizado el ocio y que la gente esté entretenida. Todas esas aplicaciones de TikTok, de Facebook, de tantas cosas, que muchas de ellas, porque hay unas que sí explícitamente enseñan cosas malvadas y horrorosas, pero algunas de ellas son tan inocentes, ¿no es cierto? La gente se ríe por bobadas, por que están bailando, por unas tonterías, y pasan horas y horas. ¿Saben qué son ellos? Esas cosas, anestesia. Tienen a la juventud y a mucha gente madura totalmente adormecida. Pasan horas y horas y horas en ese entretenimiento y se olvidaron de ellos mismos madurar emocional y madurar espiritualmente. Y esta arma que está utilizando Satanás sí que le está sacando provecho, sí que le está funcionando. La gente está en anestesia total, están en coma muchos que ni siquiera saben qué es lo que está pasando en el mundo. Le está funcionando. La última parte dice, todo está permitido, pero no todo es constructivo. Entonces la gente solamente pensando en las cosas para satisfacerse a sí misma, para divertirse. Y tenemos, si han oído ustedes todos los nombres que le tienen a esta generación, ¿no? La generación Nini, que ni trabajan ni estudian, la generación de cristal, porque no soportan absolutamente nada, por todo, se quieren morir, se suicidan, no tienen carácter, no hay un futuro en esta generación. Por eso es que nosotros creemos que definitivamente sí es la última generación, porque no hay un futuro, están totalmente anestesiados en las cosas en que pasan su día a día. Coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Si algún incrédulo los invita a comer y ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que les sirvan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora bien, si alguien les dice, esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, entonces no lo coman por consideración al que se lo mencionó y por motivos de conciencia. Me refiero a la conciencia del otro, no a la de ustedes. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? Si con gratitud participo de la comida, me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios. Entonces se les estaba yendo la vida en discusiones de que si puedo comer o no puedo comer un alimento en vez de estar procurando estudiar y practicar otras cosas que verdaderamente sí son importantes. Todo cuestión de conciencia. Nosotros, aunque somos libres en Cristo y ya sabemos distinguir el legalismo de la libertad, tenemos una libertad restringida por amor a aquellas personas que tienen una conciencia débil. Es decir, si tú conoces a una persona que para esa persona es pecado comer cerdo, pues no la invites a comer lechona, no por tu conciencia, sino por la conciencia de la otra persona. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás para que sean salvos. Ya casi para concluir, chicos, analicemos este pasaje que es muy importante. Primero, este es el versículo que nos enseña que la motivación correcta
cuando nosotros hacemos las cosas es darle la gloria a Dios. ¿Recuerdan cuando hablamos sobre el tribunal de Cristo, que es ese juicio que vamos a tener los cristianos para la entrega de premios? Y que Dios, después de que nosotros somos salvos, sí tiene en cuenta nuestras obras, lo que nosotros hacemos, pero que nuestras obras van a pasar por el fuego, por los ojos de juicio de Jesucristo, donde Él va a mirar qué motivos tuvimos nosotros para hacer las cosas, que si tuvimos la motivación correcta, nuestras obras van a parecer joyas, y si tuvimos la motivación incorrecta, va a parecer madera, heno y paja. Bueno, este es el versículo que nos enseña que la motivación correcta es darle la gloria a Dios. Y miren, aquí está la otra parte, y por amor a los demás. No hagan tropezar a nadie. Y aquí hay una enseñanza muy importante para que ustedes la tengan en cuenta cuando veamos escatología más profundamente. Aquí nos da la Biblia la clasificación de cómo Dios ve a la humanidad. Cómo Dios ve a la humanidad. La humanidad en la Biblia, y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Este versículo nos dice, se lo repito, lo voy a devolver, dice, no hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Si lo ven que lo dice el versículo 32. Entonces, en la Biblia nos enseña que para Dios la humanidad está dividida en tres grupos. El primer grupo es el grupo de los judíos. El segundo grupo es el grupo de la iglesia y el tercer grupo es el grupo de los gentiles. Absolutamente todos los seres humanos pertenecemos a alguno de estos grupos. No podemos estar en dos grupos al mismo tiempo. O somos judíos, o somos de la iglesia, o somos gentiles. Entonces ahora les voy a explicar las características de cada uno de los miembros de este grupo. Entonces, ¿quiénes son los judíos? ¿Quiénes pertenecen al grupo de los judíos? Todas las personas que descienden de sangre de Abraham, Isaac y Jacob. Acuérdense que cuando Dios decide hacer una nueva nación, para que a través de esa nación nos llegue el manual de instrucciones, nos llegue la Biblia, y que a través de esa nación llegue el Salvador de toda la humanidad, Él hace un pacto con Abraham, un pacto que ratifica con su hijo Isaac, y un pacto que ratifica con su hijo Jacob. Y Jacob tiene 12 hijos que son la base de la nación de Israel, los que forman las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿quiénes pertenecen al grupo de los judíos? Todos los que descienden genéticamente y por sangre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso es que nosotros decimos que nosotros creemos en el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Siempre hay que hacer esta salvedad que es por Abraham, Isaac y Jacob, porque recuerden ustedes que Abraham tuvo otros hijos. Entonces, el pacto no es ni por Ismael, ni por los otros hijos que tuvo Abraham, sino por el lado de Isaac. E Isaac también tuvo un hermano, entonces el pacto no es por el lado del hermano de Jacob, sino por el lado de Jacob. Entonces, pertenecen al grupo de los judíos todos los que descienden genéticamente y por sangre de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quiénes pertenecemos al grupo de la iglesia? Los que hemos tenido un nuevo nacimiento, es decir, los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso no tiene mayor explicación, ¿no es cierto? Entonces, todos los cristianos que verdaderamente hemos tenido un nuevo nacimiento, pertenecemos al grupo de la iglesia. Entonces, por descarte, ¿quiénes son los gentiles? Ni los gentiles son aquellas personas que ni descienden genéticamente o de sangre de los judíos, y aquellas personas que han rechazado a Jesucristo, es decir, ni son judíos ni pertenecen a la iglesia. ¿Por qué es tan importante que nosotros tengamos claro estos tres grupos? Porque las promesas que hay en la Biblia no son para toda la humanidad en general. Hay promesas que son para los judíos, hay promesas que son para la iglesia y hay promesas que son para los gentiles, más que todo son juicios. Entonces, cuando un judío de sangre recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, él hace parte del grupo de la iglesia. Deja de hacer parte, así siga siendo judío por raza, hace parte entonces ahora de la iglesia de Jesucristo.
y casi todos nosotros pertenecíamos antes al grupo de los gentiles. En el momento en que un gentil, una persona que no es judía, recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, hace parte del grupo de la iglesia, ¿listo? No, por eso no podemos estar en dos grupos al mismo tiempo. O tú eres judío, no has creído en Jesucristo, pero eres de raza judía, o tú has recibido a Jesucristo y perteneces a la iglesia, o tú ni eres judío ni crees en Jesucristo, ¿listo? Las promesas y los juicios que hay en la Biblia no son para toda la humanidad. Sí hay promesas y hay bendiciones para toda la humanidad en general, pero la mayoría están clasificadas. Por ejemplo, los juicios que hay en el Apocalipsis no son, bueno, algunos no son ni para los judíos ni para la iglesia, sino para los gentiles. Entonces, por eso es tan importante nosotros saber que existe esta clasificación. ¿Listo? Judíos, iglesia y gentiles. Y ya teniendo en cuenta esta clasificación que hace Dios en la Biblia de la humanidad, ya podemos entender también muchas cosas que nos explica la Biblia. Pero entonces que no se les vaya a olvidar esto porque es muy importante reconocer estos grupos. Y mire cómo termina el pasaje. Dice Pablo, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Verdaderamente tiene que ser una persona muy madura espiritualmente para pedirle a la gente que lo imiten a él. Cuando él mismo enseña que no sigamos a personas, ¿no es cierto? Pero él está en un camino tan recto que le está diciendo a la gente, mire, procuren hacer lo mismo que yo estoy haciendo porque yo lo único que hago en esta vida es imitar a Cristo. Y esa es la invitación para esta semana, chicos. Tenemos que imitar a Cristo y para poder imitar a Cristo tenemos que conocerlo. Y aunque Jesucristo realmente todo lo que se va a vivir en esta Semana Santa que estamos celebrando ahorita, muchas cosas no sean bíblicas, tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Aprendamos a amarlo, conozcámoslo más a través del estudio de la palabra, de la Biblia, del manual de instrucciones y también poder ver películas bonitas que hay tantas bien hechas y bonitas y verdaderamente espiritualmente preparémonos para recordar al Señor Jesucristo en esta semana y no tomen como lo hacen la mayoría de las personas simplemente vacaciones para ir a la playa, para ir a rumbear y a tomar. Aprovechen esta semana para que crezcan espiritualmente. Vamos a dejar acá y les deseo entonces, chicos, una feliz Semana Santa, que tengan, aprovechen también para estar en familia y que la pasen bien. Bendiciones.